Muy buenas tardes, buenas noches. Estamos muy agradecidos de valoramos mucho su tiempo para estar con nosotros. Muchas gracias por apartar tiempo para estar con nosotros en esta serie de predicaciones. Yo soy Juan Nesbitt. Tiene su casa en el puerto de Veracruz. Ahí vivo. Viva su servidor con su esposa Rebecca y nuestro hijo Jacob. Tenemos dos hijos, eh, David y Moraya, que están estudiando en Carolina del Norte. Estamos agradecidos de compartir en esta serie de predicaciones con mi compañero Jason Walls. Y estoy agradecido por todo el esfuerzo del hermano en organización para que fuera posible. Antes de abrir las Sagradas Escrituras, vamos a pedir la ayuda de Dios en esta predicación esta noche. Padre Santo, entramos en tu presencia, agradecidos, Padre, por tu bondad sobre nosotros el día de hoy. Hay muchas dificultades y retos y cosas difíciles, pero te damos gracias, Padre, por tu cuidado sobre nosotros, tu mano de preservación. Oramos, Padre, ahora que tú nos ayudes. Somos débiles, necesitamos tu ayuda y en la predicación del Evangelio. Oramos, Padre, por la bendición de almas, que más personas conozcan a Cristo como Salvador. Ahora, Padre, quisiéramos encomendarnos en tus manos en el bendito nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Ahora quisiera que usted me acompañe en la lectura. Vamos a leer en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14. Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios traerá toda obra a juicio. Palabras de Salomón, el último versículo de Eclesiastés. Una advertencia de la palabra de Dios, que Dios traerá cada obra a juicio. Vamos a leer ahora en Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Un versículo que hemos considerado en esta serie. Marcos capítulo 8 y versículo 36. Marcos 8, 36, por favor. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Ahora quisiera leer el versículo que tengo en mi corazón de compartir con usted. Es primero de Timoteo, capítulo 1, y versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dios bendiga su palabra. El versículo que tengo en mi corazón es 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Tenemos aquí esta frase, palabra fiel. Empieza este versículo con esta frase que encontramos 6 veces en las epístolas pastorales de 1 y 2 Timoteo y Tito. Añade algo de importancia a la declaración que sigue. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y después viene la declaración que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores.
Número uno, en este versículo quisiera notar que este mensaje es para todos. Es el más inclusivo mensaje del mundo. Escuchamos mucho de ser inclusivo, de no hacer discriminación. El mensaje del Evangelio no hace discriminación. Es muy inclusivo. Es un mensaje para todos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. En este versículo tenemos un resumen de verdades cardinales a la fe. Cristo, por ejemplo, Cristo Jesús vino al mundo. Vamos a ver que no apareció por la primera vez en Belén. No empezó de existir en Belén. Cristo Jesús vino al mundo. Existía antes de Belén. Pero como Pablo nos enseña en 1 Timoteo 4, grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne en Belén. El Señor Jesucristo podía decir en vida, en Juan capítulo 5, versículo 58, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces es un ejemplo de una verdad que tenemos en este versículo, que creemos que el Señor Jesucristo existía antes de Belén, antes de venir a Belén. El Hijo eterno, Jesucristo, que siempre existía, pero Dios fue revelado en carne a través del Hijo en Belén. Vamos a pensar en algunas cosas que, primeramente, este mensaje es para todos. Este mensaje es para usted. No importa la raza, no importa el país, es para personas en Alemania, Canadá, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Argentina, continente de África, Rusia, Francia. Es para todos, es un mensaje internacional. Es palabra confiable. Hay personas que pues conocemos en vida que son más confiables que otros. Hay personas que sus palabras no son confiables, lamentablemente. Hay personas así que conocemos, ¿verdad? Que pues no podemos confiar por completo las palabras de esta persona por una razón u otra. Mucho menos de todos. Pero es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Es una pregunta, ¿ha recibido usted esta palabra? Esa declaración que hemos leído. Todos necesitan esta palabra porque Dios traerá cada obra, toda obra a juicio. Es lo que hemos leído en Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Somos responsables delante de Dios, que conoce todo. Salomón conoció esa gran verdad. Dios es sobre todo. Dios traerá cada obra, toda obra a juicio. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué valor tendría usted si pudiera ganar todo el mundo, la fama del mundo, mundo de filosofía, deportes, de dinero, placeres? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Todo el mundo, este lado, su alma, al otro. ¿Qué vale más? Su alma. Su alma vale más.
Marcos 8:36. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Este mensaje es para todos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, porque todos nosotros necesitamos el mismo mensaje. Todos nosotros tenemos algo en común. Todos somos pecadores. La Biblia nos enseña que toda injusticia es pecado. La palabra de Dios nos enseña que nosotros somos pecadores, Dios es santo. Por lo tanto, Salomón escribió al final del libro de Eclesiastes: Dios traerá toda obra a juicio. Juicio después de esta vida. Pero el mensaje del Evangelio nos da buenas nuevas. Que nosotros no tenemos que tener miedo de enfrentar el juicio después de la muerte. El propósito de estas reuniones es que usted sea preparado para la eternidad. Este versículo dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esta palabra es vital. Lo que sigue esta declaración, estas palabras, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. De ahí viene la declaración. ¿Qué es la palabra fiel? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Tenemos en este versículo algo vital. Este versículo, el Evangelio, presenta la persona de Cristo. Es la respuesta al asunto del pecado. El asunto del pecador, resuelto por una persona. Uno puede decir: mira, hay muchas religiones en el mundo. Todos llegan a Dios. Cuidado. No estamos predicando una religión. Estamos predicando una persona. Como Pablo decía, predicamos a Cristo. Este versículo encapsula lo que es el mensaje del Evangelio. Palabra fiel. Dios es fiel. Este mensaje viene de Dios a usted. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús. Este versículo, lo que Pablo escribió a Timoteo en cuanto al Evangelio, nos dirige a una persona. La persona de Cristo. Este versículo nos introduce, querido amigo, amiga, al Salvador del mundo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Solamente uno podría ser nuestro Salvador. El Salvador no es la iglesia. El Salvador no es un ángel o un ser humano, lo noble que él sea o ella sea. Lucas el médico escribió en Hechos capítulo 4, versículo 12: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. Juan, que había viajado con Cristo aquí en la tierra, caminaba con él. Ellos tenían el gran privilegio de comer con Cristo, convenir con él. Los discípulos, Juan, el
Antes el discípulo que seguía a Cristo y después enviado por Cristo y apóstol, él escribió en 1 de Juan 4, versículo 14, hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Hemos visto y testificamos. Palabras del apóstol Juan. El apóstol Juan nos enseña en algo muy importante. Lo que vino al mundo es el Salvador del mundo. Juan, el discípulo, en Juan capítulo 1, versículo 13, nos enseña que los que son salvos no son salvos por ser engendrados de sangre. Juan 1, versículo 13. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios en misericordia que nos envió un Salvador a Belén. Los profetas profetizaron acerca de su venida a este mundo. Lucas el médico nos cuenta las palabras del ángel a los pastores que vigilaban a las ovejas fuera de Belén. Cuidando las ovejas, los pastores escucharon la voz del ángel que decía, nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2, versículo 11. Dios nos envió un Salvador. María dijo en Lucas 1, versículo 47, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Este concepto que Dios es nuestro Salvador, Dios ha provisto para nuestra salvación. Dios nos envió su Hijo amado Jesucristo. Cristo Jesús vino al mundo, al planeta. ¿Y por qué vino? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Lo que Pablo escribió en su carta, 1 Timoteo 1, versículo 15. Palabras al joven Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo era un maestro de la palabra. Pablo era un gran predicador del Evangelio, pero no estaba arriba de los demás. Siendo predicadores, no estamos arriba de ningún oyente aquí escuchando. Somos iguales. Pablo puso a sí mismo como el primero. Yo soy el primero. No profesaba más. Él mismo había experimentado la bondad de Dios, la gracia y misericordia de Dios, cuando fue salvo en el camino a Damasco. Pablo puso, Timoteo, palabra fiel, y tú puedes predicar. Predicas la palabra. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Este versículo nos enseña muy claramente, entre muchos versículos, que Dios nos ha dado un Salvador, que salva. Él no vino para ayudarnos en la salvación. Hay muchos que piensan, pues, yo hago mi parte y Dios hace su parte, ahí vamos. Así yo voy a llegar en el cielo porque todos tienen que hacer su parte. Dios hace su parte, yo hago mi parte, así vamos. No. Dios nos envió un Salvador.
no nos envió un ayudante. No es que, mira, si yo asisto a una iglesia con fidelidad, muchas semanas y años, cuenta para algo. Yo creo que al asistir y ser leal a una iglesia, me salvará. No, amigo, no por asistir a la iglesia. Uno puede pensar, bueno, si me bautizo en iglesias diferentes, quizás tendría valor delante de Dios. Y así yo puedo ganar un lugar en el cielo. No. O quizás sacrificar en comer. Voy a ayunar. Ayunar 2 veces cada semana. Así, con el ayuno y además el diezmo. Al dar dinero. Así yo siento, pues, no me salvará. ¿No? Uno piensa, si yo hago buenas obras, ¿me da el perdón de los pecados? Querido oyente, sabemos que Dios es el creador y por el poder de su palabra hizo la creación. Dios mandó, existió. Sea luz y fue la luz, sabemos. Pero en cuanto a la salvación, Dios tenía que venir en persona. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. El Señor Jesucristo vino a hacer la obra que no la pudimos hacer. Usted no puede salvarse. La iglesia no le puede salvar. No es por religión. Su religión no puede salvarle a usted. La imagen en la pared o en la casa no le puede salvar. Un ídolo no le puede salvar. No le da el perdón de los pecados. No le puede salvar delante de Dios. No hubo otra manera, querido oyente. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Si usted es un pecador, usted es un candidato para ser salvo hoy. Es precisamente por quien Cristo vino a salvar. Él vino a salvar a usted y a su servidor. Yo entendí eso cuando yo tenía 11 años de edad. Yo recibí a Cristo como mi Salvador el 29 de noviembre de 1979. Yo entendí por Isaías 53, versículo 5, que Cristo murió por mí. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo entendí ese día, siendo un joven, que él fue herido por mí, molido por mí en esta cruz, y por su llaga yo fui curado. La llaga singular habla del juicio que Cristo sufrió en esta cruz, en 3 horas de tinieblas, que nos da la salvación. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, versículo 6. Cristo Jesús, ya en el Nuevo Testamento, Pablo escribiendo a Timoteo, 1 Timoteo 1:15, palabra fiel, usted lo puede confiar. Usted la puede recibir. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Este versículo no dice que Cristo Jesús vino a salvar a la gente buena. No, porque ellos no necesitan la salvación. Pero sí, todos necesitan la salvación. Hay personas que no se han dado cuenta de eso.
¿Se ha dado cuenta usted que usted necesita la salvación de Dios? Dios traerá toda obra a juicio. ¿Dónde estará usted en la eternidad? Si usted muriera, ¿dónde iría su alma? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Su alma tiene infinito valor. Querido oyente, ve lo que está escrito en la palabra de Dios. Es Cristo que aguantó la ira de Dios en esta cruz. Su preciosa sangre fue derramada por nuestros pecados. Usted sabe lo que la Biblia dice. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Palabra fiel. Cristo vino a salvar a los pecadores. No dice a los religiosos. No dice a la gente buena. Por lo tanto, Él vino a salvar a nosotros, usted y su servidor. Acude a Cristo. Ponga su fe únicamente en Cristo. Mientras sigue escuchando el mensaje del Evangelio de mi hermano Jasón, piénsalo. Piensa en los mensajes. Piensa en su destino en la eternidad. ¿A dónde será usted? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Que el Señor bendiga su palabra. Muchísimas gracias otra vez por habernos acompañado en esta serie de predicaciones. Ya estamos en la segunda semana de estas predicaciones. Nuestro deseo sigue siendo que usted sea salvo si no lo es decir, que usted tenga la vida eterna, que usted tenga sus pecados perdonados. Y esperamos que la predicación de mi hermano Juan le haya sido de una bendición. Y hoy vamos a seguir con estas predicaciones y quiero leer en el libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento. El libro de Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, dice: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Fíjense en la primera parte otra vez. El alma que peca, o la persona que peca, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Ahora, en el libro de Romanos y el capítulo 5, voy a leer 3 pasajes. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 y el versículo 6, Romanos 5, 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El versículo 12, por favor, del mismo capítulo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres,
por cuanto todos pecaron. Que el Señor bendiga su palabra junto con lo que ya pudimos escuchar de Juan. Ahora, si usted ha estado asistiendo, acompañándonos en esta serie de predicaciones, ya sabe que yo estoy utilizando acciones relacionadas al Señor Jesucristo para presentar el mensaje del Evangelio. Hoy quiero ver que Cristo murió, que el Señor Jesucristo murió. Es un hecho histórico, verídico, que el Señor Jesucristo definitivamente vivió y murió. Entonces quiero hablar hoy acerca de la muerte y especialmente acerca de la muerte del Señor Jesucristo. La muerte es la consecuencia del pecado, o vino a consecuencia del pecado. Es lo que leímos en Romanos capítulo 5, que el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte. La muerte no existía, no había aquí en el mundo antes del pecado de Adán y Eva. Dios había hecho su creación a la perfección, una creación perfecta, una creación en que no había muerte. Es imposible imaginar, ¿verdad?, que no había muerte. Que cosas, que animales, que nada moría, porque la muerte no existía. Pero Dios le había dicho a Adán, si él comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, que en ese día él iba a morir. Y cuando comieron, llegó la muerte a este mundo, la muerte. Ahora, desde ese momento, leímos en Romanos 5 que la muerte ha pasado a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, todos somos pecadores. Y la triste noticia es que si no viene el Señor Jesucristo en nuestras vidas o durante nuestras vidas, todos vamos a morir. Bueno, si el Señor Jesucristo viene en lo que se llama el rapto o el arrebatamiento, los que somos salvos iremos vivos con el Señor. Pero si no, nos va a tocar la muerte. La muerte es la consecuencia del pecado. Ahora, quiero ver en el Antiguo Testamento que el versículo que leímos, el alma que pecare, esa morirá. O la persona que peca, esa morirá. El hijo no llevará el pecado de su padre, ni el padre llevará el pecado de su hijo. Vemos que hay una relación entre el pecado y la muerte. Y eso es lo que hemos estado mencionando. Y necesitamos entender eso. La evidencia o una evidencia de que somos pecadores es que el pecado, la muerte existe. Pero, estimado amigo, queremos compartir que no solamente es la muerte física, o sea, que se trata de este cuerpo, sino que la Biblia menciona la segunda muerte. La Biblia habla de un lugar en el libro de Apocalipsis que se describe como el lago de fuego y que se nombra la segunda muerte. Y Juan, el que escribe el libro de Apocalipsis, él dice que yo vi a los grandes y pequeños de pie ante Dios. La segunda resurrección, la resurrección de condenación. Y él dice, serán juzgados conforme a sus obras.
y serán lanzados al lago de fuego, que es la segunda muerte. La muerte es separación de Dios. Y estimado amigo, es a causa del pecado. ¿No ve usted por qué es tan necesario tener nuestros pecados perdonados? ¿No ve por qué necesitamos la salvación? Es porque después de la muerte hay otra muerte para personas que no son salvas, que es la segunda muerte. Estimado amigo, usted necesita ser salvo hoy mismo. Necesita tener sus pecados perdonados hoy mismo. Y es el propósito de esta predicación, hablarle acerca de la muerte de Cristo. Hemos leído acerca de su muerte. Leímos en el libro de Romanos capítulo 5 que Él murió por los impíos, que Él murió por nosotros. Quiero leerle otra versión de estos versículos. Dice: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. La muerte de Cristo es lo que quiero ver. Si pudiera grabar en su mente hoy 2 palabras, serían: Cristo murió. Cristo murió. Y antes de que termine yo, que usted sepa por qué murió Cristo y por quién murió Cristo, y que usted pueda confiar en Cristo como su Salvador. Ahora bien, Cristo vino. Hemos estado hablando de eso, lo hemos mencionado, que Cristo vino a salvar, ¿verdad? Y predicamos un día que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero sabe que Cristo vino a morir. El Señor Jesucristo siempre ha existido. Él es el Hijo de Dios. Él nunca tuvo principio. Nunca tuvo un día en que Él comenzara a existir. Siempre existía. De hecho, la Biblia identifica que Cristo es el creador. Entonces siempre ha existido, pero sí un día nació aquí en este mundo. Él vino aquí como un ser humano. El Señor Jesucristo es único. Él es Dios y Él es hombre, un hombre perfecto, un hombre que no puede pecar, en un solo ser. Dios y hombre. No hay nadie que compare con Cristo, que sea ni semejante. Dios manifestado en carne. Pero ¿sabe a qué vino? ¿Por qué se hizo hombre? Se hizo hombre para que Él pudiera morir. O sea, antes de ser hombre, le era imposible morir. Le era imposible experimentar lo que es la muerte. El espíritu no muere y Él no pudo morir. Pero precisamente por eso, Él se encarnó. Nació como un hombre para poder morir. Ahora, la Biblia profetiza de su muerte. Hay profecías en el Antiguo Testamento que hablan de eso. Se escribieron muchos años antes de su venida y hablan de que Él iba a sufrir y Él iba a morir y Él sería rechazado. Entonces, quiero decirle lo siguiente.
La muerte de Cristo fue planeada por Dios mismo. En el concilio de Dios, en la eternidad, mucho antes de la creación, tomó la decisión que Jesucristo iba a morir, que todo lo que Cristo iba a sufrir en la cruz fue el plan de Dios mismo. Dios lo había organizado, lo había planeado hasta todo detalle. Y cuando llegó el momento indicado, Dios envió a su Hijo aquí a este mundo para que Él muriera en aquella cruz. No fue una sorpresa para Cristo su muerte. Él hablaba de eso. Él lo mencionaba con frecuencia. Él le decía a sus discípulos, es necesario que yo sufra, que yo padezca y que me maten, que sea crucificado y el tercer día resucite. Él decía eso. Él sabía que iba a morir. Y aún así, Él vino voluntariamente sabiendo todo lo que Él iba a sufrir. Entonces fue el plan de Dios. Fue el propósito en venir aquí, era morir en esa cruz. Fue profetizado en el Antiguo Testamento. Pero estimado amigo, la muerte de Cristo es algo que no podemos describir con las palabras. Podemos pensar en lo que sufrió, ¿verdad? Los golpes y el rechazo y las burlas y latigazos, la corona de espinas, los clavos en sus manos y en sus pies, la deshidratación, la agonía, la asfixia, los huesos descoyuntados. Hay muchísimas cosas que Él sufrió. Era una muerte horrible, una muerte horrenda. Pero los versículos que leímos no nos hablan tanto de eso, de cómo sufrió, de cómo murió, sino que nos dicen por qué y por quién murió. Déjeme preguntarle a usted, ¿por qué murió Cristo? ¿Por quién murió el Señor Jesucristo? Usted dice, pues, Él murió por nuestros pecados. Sí, es cierto. Murió por nuestros pecados. Los versículos que leímos nos dicen específicamente que Él murió por los malvados, por los pecadores, que Él murió por nosotros. Tomó nuestro lugar en aquella cruz. Para poner una ilustración, hago referencia a un hombre que se llamaba Barrabás. No sé si usted haya leído acerca de Barrabás, pero usted sabe que fueron crucificados 2 ladrones con Cristo en la cruz. ¿No ha pensado usted en quién estaba preparada la tercera cruz, o para quién? Había un señor que también estaba encerrado con ellos, se llamaba Barrabás. Era un hombre de renombre, pero de renombre por su maldad, por su pecado. Y yo creo que él era aquel que iba a morir en esa cruz. Estaba encarcelado. Y Pilato, el juez
que estaba juzgando al Señor Jesucristo. Él, para intentar evitar el juicio, él le dice al pueblo: ¿a quién quieren ustedes que suelte? ¿A Barrabás o a Jesucristo? Y para su sorpresa la gente dijo: a Barrabás. Y ese día Barrabás se fue libre. Imagínense Barrabás, ahí está en su celda y ahí está esperando la muerte, sabiendo que hoy mismo me van a crucificar. Estaba condenado por lo que él había hecho y estaba por sufrir la sentencia, la condenación. Pero llega otra persona que era el Señor Jesucristo y literalmente el Señor Jesucristo tomó su lugar y murió en vez de Barrabás. Y Barrabás pudo ir sin sufrir el castigo de su pecado ese día. ¿Qué habrá pensado Barrabás? ¿Qué habrá dicho? Al ver al Señor Jesucristo que Él iba cargando su cruz, si Él pudiera estar allí, ¿qué habrá dicho? ¿No habrá dicho algo así? Él va a morir en mi lugar. Yo merecía sufrir ese castigo, pero gracias a Dios, ese va a llevar mi condenación, va a sufrir, va a morir por mí. ¿No lo habrá tomado muy a pecho, muy personalmente, que Cristo va a morir en mi lugar? Estimado amigo, hemos leído aquí en este pasaje, cuando aún éramos débiles, cuando no nos pudimos salvar, cuando no había posibilidades de quitar nuestro pecado, cuando no había posibilidades de obtener el perdón, es cuando vino Cristo y cuando Él murió en nuestro lugar, murió por los malvados. Ahora bien, fíjense en este pasaje, por favor, en Romanos capítulo 5. El autor se está maravillando de la muerte de Cristo. Él dice en el versículo 7, se lo voy a leer otra vez en esta versión. Dice: difícilmente habrá quien muera por un justo. Yo no sé si haya una persona en la vida suya por la que usted estaría dispuesto a morir. Usted puede pensar en su pareja, su esposo o su esposa. Puede pensar en sus hijos o otra persona. A lo mejor usted estará dispuesto a donar pues un riñón o un órgano o algo así, ¿verdad? Pero ¿estaría dispuesto a morir? Yo me refiero a entregar así su vida, terminar su vida para que esa persona pueda vivir. Dice aquí, difícilmente, es muy difícil encontrar eso. Yo sé que hay ejemplos en el mundo cuando ha sucedido, ¿verdad? En una guerra tal vez, un soldado hace algo para salvar a sus amigos. Ha sucedido definitivamente en muy pocas ocasiones. Pero él dice, fíjese, difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Él dice, pues es difícil que uno muera por una persona justa, y es posible que por una persona buena, como hemos estado mencionando, que uno sí esté dispuesto a morir. Pero fíjese lo que él dice: mas Dios muestra su amor por nosotros,
en esto, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo? Cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no tenía por qué morir por nosotros. O sea, no había motivación que salía de nosotros, que no. Sencillamente por el amor de Dios, Dios envió a su Hijo y Cristo voluntariamente puso su vida, entregó su vida en la cruz y murió, tomó nuestro lugar, nuestra condenación. Tal como el día de su crucifixión, cuando Él murió en vez de Barrabás. ¿Usted cree que Barrabás iba a decir, no, yo no quiero que Él muera por mí, yo quiero morir, yo no quiero que Él tome mi lugar? No, Barrabás quería vivir. No le preguntaron, pero si le hubieran preguntado, Él hubiera dicho, sí, que muera por mí. Yo quiero vivir. Y Él hubiera estado agradecido para siempre con Cristo por haber muerto por Él en la cruz. Estimado amigo, Cristo murió en nuestro lugar para que nosotros no vayamos a la muerte segunda, a la condenación. Él tomó nuestro lugar en aquella cruz. Y ahora, estimado amigo, ¿qué va a hacer usted con Cristo? Hemos estado diciendo todo lo que Cristo ha hecho, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que Él recibe a los pecadores, que Jesucristo perdona a los pecadores, que Cristo sufrió por los pecadores, que Cristo ofreció un solo sacrificio por nuestros pecados. Todo lo que usted ha escuchado en estas predicaciones, no se ha dado cuenta de que todo depende de Cristo y que Él es el único Salvador. Él es el único que murió en nuestro lugar. Usted puede leer la Biblia, puede buscar en el mundo y no hay nadie más que haya muerto por nosotros, por nuestros pecados. Él es el único. Si usted no confía en Él, no tiene otra opción. Tendría que ir a la condenación para morir eternamente por sus pecados. Hoy Él quiere ser su Salvador. Y usted puede confiar en hoy en Él, para que usted sea salvo. Solo Jesucristo salva. Él es el único que murió. Cuando aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los malvados. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por quién murió Cristo? ¿Por qué murió Cristo? Que usted hoy pueda confiar en Cristo como su Salvador. Oremos, por favor. Padre Santo, te damos las gracias hoy por nuestro Señor Jesucristo, por su muerte en la cruz, por lo que Él ha hecho a nuestro favor, y te pedimos por personas que no son salvas, que hoy mismo confíen en Cristo como su Salvador. Que tú puedas bendecir tu palabra, te pedimos en su nombre. Amén. Muchas gracias por habernos escuchado otra vez el día de hoy. Y si usted tiene pregunta, comentario o duda, en los comentarios puede hacer su pregunta o comentario para que podamos responderle. Solo nos quedan 2 predicaciones, Dios mediante, y esperamos que usted nos pueda acompañar. Pero sobre todo deseamos que usted sea salvo y que usted sea salvo hoy por medio del Señor Jesucristo. Y
Esperamos que usted pueda confiar en Él hoy. Gracias.